Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Ernesto, el Che Guevara. Hola a todos. Espero que se encuentren bien. Después de 9 meses, de haber creado el iceberg de las matemáticas, y de la buena recepción que tuvo, he decidido crear y compartirles otro nuevo tema con esta misma base del iceberg. La independencia. Es el acto de volverse autónomo, es decir, tomar sus propias decisiones. La independencia política, es la separación y autonomía de un Estado con respecto a un país, haciendo que el Estado se convierta en un país, y que éste sea libre y soberano de tomar las decisiones que beneficien o perjudiquen a sí mismo, sin la necesidad de recurrir a la dependencia de otro. Muchos países han recurrido a llevar a cabo guerras y revoluciones para poder lograr su independencia. Todas las personas conocerán al menos la fecha de la independencia de su país, sin embargo, muchas personas no conocen el día ni cómo pasaron las independencias de otros países, perdiéndose del conocimiento de la historia universal. Por lo que en este video, veremos las independencias de diversos países, con el fin de conocer su historia, y cómo lograron independizarse de monarquías o gobiernos de los cuales dependían. Sin más por agregar, empecemos con el siguiente video. El iceberg de las independencias. Primera parte. Nivel 1. Conociendo al mundo. Monarquía española. La monarquía española es la forma de gobierno en la cual se rige por un rey, reina o monarca, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria. La monarquía española designa la organización política del gobierno y del Estado en España, y cuya trayectoria va desde la unión dinástica de los reinos peninsulares en los descendientes de los reyes católicos. La monarquía española en su momento tenía el control de varios países de América Latina, a excepción de Brasil, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Poco a poco fue perdiendo el poder de estos países, gracias a guerras y revoluciones que marcaron la independencia de dichos países. Independencia de México. Inicio de la independencia. 16 de septiembre de 1810. Declaración de Independencia. 27 de septiembre de 1821. Día de celebración. Cada 16 de septiembre. Antecedentes. La rebelión iniciada en 1810, pretendía terminar con el dominio español que había gobernado el país casi 300 años, convirtiendo en virreinato un territorio que hasta el siglo XVI estaba dividido en territorios con una docena de diferentes culturas y una multitud de etnias. El miedo de que España perdiera el territorio de México eran los ingresos de este, pues los ingresos de México representaban el 80% total. Esta crisis económica puso en máxima alerta a España. En estos 300 años de control español, había un grupo muy pequeño de personas que controlaban la mayor parte de la riqueza, mientras que la gran parte de la población era pobre. Los pueblos indígenas debían pagar un tributo al gobierno y estaban sujetos a un régimen de autoridad que, por ambiguo, provocaba numerosas confrontaciones entre españoles, criollos y mestizos. Muchos de estos enfrentamientos tenían relación con cuestiones agrarias, como por ejemplo la tenencia de la tierra y el control del agua. Sin duda, dos movimientos marcaron la historia del final del siglo XVIII. Uno fue la Revolución Francesa, y el otro, la independencia de Estados Unidos. Tanto una como la otra tenían su sustento en las ideas de la Ilustración. A su triunfo, las revoluciones en Francia y los Estados Unidos proclamaron la igualdad de los hombres ante la ley y dieron amplias libertades a los ciudadanos. Una categoría que nacía precisamente con el iluminismo francés. Se sabe, por ejemplo, que el cura Miguel Hidalgo era simpatizante de la Ilustración, y que muchos de aquellos que participaron en la Guerra de Independencia de México conocían con mayor o menor profundidad las ideas del liberalismo. El clero español sabía que si Napoleón tomaba el poder en España, al tener una ideología diferente al catolicismo, perdería el poder sobre el pueblo. Por esta razón, el cura
Miguel Hidalgo y Costilla junto con el padre José María Morelos y Pavón se convencieron de iniciar la lucha armada. De ese modo, el poder de Napoleón no afectaría directamente al clero de la Nueva España. La madrugada del 16 de septiembre Miguel Hidalgo y Costilla convocó de alguna manera a los habitantes del pueblo de Dolores y zonas aledañas, a quienes dirigió un discurso solemne y elevado para que se sumaran a la rebelión, con lo que se formó el primer contingente que se alzó contra las fuerzas virreinales. Muchas versiones existen con respecto a las palabras que dijo Miguel Hidalgo ese día. Algunas más conocidas son: ¡Viva la religión! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno! A lo que el pueblo respondió: ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines! Después de esto, estalló una revolución social de la cual nacería México, como una nación independiente, libre y soberana. El 27 de septiembre de 1821 culminó la independencia de México, después de una guerra de 11 años, que fue una gran revolución popular para librarse del dominio español. La Guerra de Independencia fue una masiva revolución popular, en la que decenas de miles de indígenas, de afrodescendientes, de mulatos, de mestizos, campesinos, mineros y rancheros, hombres y mujeres, engrosaron las filas insurgentes siguiendo al llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla y, en unos cuantos meses, conformaron un ejército popular que hirió de muerte al régimen colonial y desmanteló un sistema social opresivo y excluyente. La lucha encabezada por Hidalgo y continuada por José María Morelos fue un movimiento libertario y justiciero. Agustín de Iturbide y el jefe insurgente, Vicente Guerrero, quienes decidieron consumar la independencia a través de un pacto político que se plasmó en el Plan de Iguala, con el que se identificaron prácticamente todos los grupos sociales del país y todas las regiones. Con el Plan de Iguala, se consumó la Guerra de Independencia y pudo surgir la nación mexicana libre y soberana, con nuevas instituciones y leyes en las que se concretaron algunas de las principales demandas del movimiento insurgente: la abolición de la esclavitud y los tributos, la soberanía popular, la libertad y la igualdad de todos ante la ley. Demandas que quedaron plasmadas en la Constitución Política de 1824, en la que se estableció que México sería una república federal. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada del contenido. Gracias por su atención. Héroes de la Independencia de México. En cada guerra, existen personas que dirigen y llevan a cabo los planes para lograr el objetivo de llegar a la victoria. En México, los héroes de la independencia son recordados en el evento llamado Grito de Independencia, donde se les recuerda por sus actos que llevaron a cabo para conseguir la independencia de este país. Algunos nombres son: Miguel Hidalgo y Costilla. Fue un sacerdote que participó en la conspiración de Querétaro. Es uno de los nombres clave en el proceso de independencia de México, ya que el 16 de septiembre de 1810 proclamó el conocido como Grito de Dolores, oficializando de esta forma la lucha del pueblo por la emancipación de España. A esto se debe que Miguel Hidalgo y Costilla se apode como el padre de la patria. José María Morelos y Pavón fue un sacerdote, militar y político cuya figura fue esencial en el proceso de independencia. Considerado como el siervo de la nación, Morelos y Pavón se une a la insurrección cuando Hidalgo lo nombró lugarteniente para insurreccionar el sur. Destacó por ser un gran estratega militar, además se encargó de idear un plan de gobierno pensado para que asumiera el país tras la independencia. Uno de sus fines fue la disminución de la brecha entre la riqueza y la pobreza. Ignacio Allende y Unzaga fue militar y capitán del ejército. Su figura destaca desde el principio de la revolución, ya que fue uno de los miembros participantes en la conspiración de Valladolid. Más tarde, también lo hizo en Querétaro y, junto a Miguel Hidalgo y Costilla, originó el conflicto armado. La independencia de Estados Unidos de América. Inicio de la independencia. 19 de abril de 1775. Declaración de Independencia. 04 de julio de 1776. Día de celebración. Cada 4 de julio.
Fue un proceso por el cual las 13 colonias atlánticas de América del Norte se separaron del Imperio Británico, en la segunda mitad del siglo XVIII. Causas. La causa inmediata de este conflicto fue el injusto trato que Gran Bretaña infligía a los colonos, pues estos aportaban riquezas e impuestos a la metrópoli, pero no tenían los medios para decidir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían marginados y no representados. La Guerra de los 7 Años, 1756-1763, en la que los colonos norteamericanos participaron en la lucha contra las posesiones francesas en Canadá y la Luisiana. Los colonos quedaron decepcionados por la prohibición de Gran Bretaña de que pudieran ocupar los territorios arrebatados a los franceses. La imposición por parte de Gran Bretaña de impuestos a las importaciones de diversos productos para que los colonos solventaran los gastos provocados por la guerra. La masacre de Boston, que en 1770 terminó con el asesinato de varios colonos por tropas británicas. Los colonos baleados exigían la eliminación de los nuevos impuestos, el cierre del puerto de Boston y la prohibición del derecho de reunión decretados por los británicos en 1773, luego de que algunos colonos, disfrazados de indígenas, arrojaron al mar el cargamento de té de varios barcos. Esos buques pertenecían a la compañía a la que la corona otorgó el comercio monopólico de ese producto. La negativa del gobierno británico a aceptar el argumento de los colonos de que no era justo que les impusieran nuevos impuestos ya que ellos no tenían representantes en el parlamento londinense. El conflicto entre la corona británica y sus colonias norteamericanas se inició en 1763, al finalizar la Guerra de los 7 Años. Para financiar los gastos provocados por la guerra, la corona adoptó un conjunto de medidas que afectaron los intereses de las 13 colonias. Prohibió el avance de los colonos hacia las tierras conquistadas a los franceses, Canadá y la Luisiana, implantó el monopolio comercial sobre el té y otros productos y estableció diversos impuestos. Después de reclamar infructuosamente por la derogación de estas medidas, los colonos iniciaron un movimiento independentista, que culminó el 4 de julio de 1776, cuando el Segundo Congreso Continental, reunido en Filadelfia, proclamó la independencia de los Estados Unidos. Esta no fue reconocida por Gran Bretaña, que envió tropas a América del Norte para recuperar los territorios perdidos. Así se inició la Guerra de la Independencia, durante la cual los Estados Unidos fueron apoyados por España y Francia, que buscaban recuperar los territorios perdidos durante la Guerra de los 7 Años. Consecuencias. El debilitamiento de Gran Bretaña que, tras la pérdida de sus colonias norteamericanas, reorientó las bases geográficas de su imperio colonial, hacia Asia, África y Oceanía. La sanción de la Constitución estadounidense de 1787, que estableció la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Y la creación de 3 poderes independientes entre sí: ejecutivo, legislativo y judicial. La consagración de derechos elementales, inspirados en las ideas de la Ilustración. Libertad de expresión, de prensa y de reunión, además del derecho a peticionar a las autoridades y a la posesión de armas. Pero, ninguno de esos derechos regía para los esclavos. El inicio de un proceso de desarrollo económico que posibilitó la creación de un poderoso mercado interno y la expansión territorial hacia el oeste en busca de materias primas para alimentar el incipiente desarrollo industrial. La influencia que los Estados Unidos ejercieron sobre las colonias hispanoamericanas, al servir como inspiración y modelo para los criollos que deseaban terminar con la dominación española en América. En 1783, Gran Bretaña admitió su derrota y firmó el Tratado de París, por el cual reconoció la independencia de los Estados Unidos. Padres fundadores de Estados Unidos. Richard B. Morris, en su libro Seven What Shaped Our Destiny publicado en 1973, destacó a las 7 figuras siguientes como padres fundadores. Benjamin Franklin, 1706-1790. Político, diplomático y científico estadounidense. Fue el primer embajador estadounidense en Francia. George Washington, 1732-1799. Considerado el padre de la patria, fue el comandante en jefe del ejército continental.
Luego de la finalización de la guerra, fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams, 1735-1826. Abogado, diplomático y teórico político estadounidense. Fue el segundo presidente de los Estados Unidos, y posteriormente embajador en varios países europeos. Thomas Jefferson, 1743-1826. Político estadounidense con grandes habilidades para la oratoria. Redactó el Acta de la Independencia y fue elegido tercer presidente de los Estados Unidos. John Jay, 1745-1829. Político estadounidense. Fue el primer presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ejerció los cargos de embajador en Madrid y Londres. Negoció con Gran Bretaña el Tratado Jay en 1794. James Madison, 1751-1836. Político estadounidense. Fue el cuarto presidente de los Estados Unidos desde 1809 hasta el año 1817. Su contribución a la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y a la Carta de Derechos de los Estados Unidos fueron los puntos para ser apodado el padre de la Constitución. Alexander Hamilton, 1757-1804. Economista, estadista, político, escritor, abogado, y el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Fue un influyente intérprete y promotor de la Constitución de los Estados Unidos, así como el fundador del sistema financiero de la nación, el Partido Federalista, la Guardia Costera de Estados Unidos y del periódico The New York Post. La independencia de Francia. Inicio de la independencia. 14 de julio de 1789. Fin de la independencia. 2 de diciembre de 1804. Día de celebración. Cada 14 de julio. Fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia, desde el año 1789 hasta 1804. Se inició con la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses, el 2 de diciembre de 1804. Causas. Las principales causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Un absolutismo monárquico que oprimía a la mayoría de sus súbditos. Una gran desigualdad social debido a las fuertes cargas, impuestos, tributos y diezmo, que recaían sobre los campesinos franceses, quienes con su trabajo debían mantenerse a sí mismos y a los grupos privilegiados. El descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. Estos intelectuales estaban muy influidos por las ideas de la Ilustración, la crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia. Los excesos de gastos de la corona y los gastos provenientes de la participación en la guerra por la independencia de Estados Unidos habían provocado un déficit presupuestario. La Revolución Francesa tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo régimen. Este sistema político, social y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. Consecuencias. Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. A fin del sistema feudal. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. Declaración de nuevos derechos individuales. Libertad, igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones de independencia en América. Elección de los funcionarios por parte del pueblo y duración limitada en los cargos públicos. Ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras. El resultado fue paradójico. Napoleón salvó a la Revolución Francesa de sus enemigos exteriores para luego terminar con ella y reemplazarla por un sistema monárquico imperial. Tras su derrota se restauró la monarquía absoluta y Luis XVIII fue coronado como rey de Francia. La Revolución Francesa puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Sus lemas fueron libertad, igualdad y fraternidad.
junto a la Revolución Industrial, marcaron el comienzo de una nueva época de la historia europea, conocida como Edad Contemporánea. La independencia de Brasil. Declaración de Independencia. 7 de septiembre de 1822. Día de celebración. Cada 7 de septiembre. Tuvo lugar el 7 de septiembre de 1822, mediante el llamado Grito de Ipiranga, en las afueras de San Pablo. Como todas las independencias, fue un proceso político que permitió liberar a Brasil de la dominación portuguesa, a principios del siglo XIX. A diferencia del resto de los procesos independentistas latinoamericanos, la independencia de Brasil fue incruenta, es decir, no tuvo derramamiento de sangre, y liderada por un integrante de la familia real lusitana, el príncipe heredero Pedro I. En 1808, en el contexto de las guerras napoleónicas, el ejército francés del emperador Napoleón Bonaparte invadió Portugal. Ante el avance de las fuerzas invasoras, la familia real portuguesa embarcó en una nave británica y partió al exilio. La corte lusitana se estableció en la ciudad de Río de Janeiro, que se transformó en la sede provisoria del Imperio portugués. El 12 de diciembre de 1815, Juan VI proclamó la unión entre Brasil y Portugal, que con ayuda de Gran Bretaña se había librado de la dominación francesa. A pesar de que Portugal recuperó su libertad, Juan VI optó por permanecer en Brasil. Esto disgustó a sus opositores, que en 1820 protagonizaron la llamada Revolución de Oporto, durante la cual los liberales portugueses lograron reunir las Cortes del Reino, que sancionaron una constitución. Las Cortes exigieron al rey Juan VI que abandonara Brasil y regresara a Portugal. El rey volvió a Europa el 26 de abril y dejó a su hijo Pedro I a cargo del gobierno del Reino de Brasil. En principio, Pedro se pronunció a favor de la unidad con Portugal. Pero los continuos destratos que sufrió por parte de los diputados de las Cortes portuguesas, le hicieron cambiar gradualmente de opinión. Tanto su esposa, la princesa María Leopoldina de Austria, como los dos principales facciones políticas locales, liberales y conservadores, lo instaban a permanecer en Brasil. En Río de Janeiro y San Pablo, por ejemplo, se elaboraron peticiones en las que se pedía por la permanencia del regente en Brasil. Finalmente, el 9 de enero de 1822 Pedro anunció que no acataría la orden de las Cortes de Lisboa y que se quedaría en Brasil. Esta decisión fue rechazada por el teniente general portugués Jorge Avilés, que al mando de 2.000 hombres, se alzó en armas en Río de Janeiro. Unos 10.000 partidarios de la independencia rodearon a los sublevados, que se rindieron sin luchar. Pedro destituyó al militar portugués y le ordenó embarcar a sus hombres hacia Portugal. El regente nombró entonces al conservador José Bonifacio como ministro del Reino y de Asuntos Exteriores. Era la primera vez que un político nacido en Brasil ocupaba ese cargo. Cuando iniciaba el viaje de regreso a Río de Janeiro, el 7 de septiembre, se enteró de que las Cortes habían anulado todas las medidas tomadas por su gabinete. Al mismo tiempo, recibió dos cartas. Una de Bonifacio, que le aconsejaba romper con la metrópoli, y otra de su esposa, que le instaba a hacer lo mismo. Fue entonces que Pedro se volvió hacia su guardia de honor y afirmó: amigos, las Cortes portuguesas quieren esclavizarnos y perseguirnos. Desde hoy día, nuestras relaciones están rotas. Ningún lazo nos une más. Luego, se quitó un brazalete azul y blanco que simbolizaba a Portugal, e instó a los soldados a hacer lo mismo. Finalmente, desenvainó su espada y gritó: por mi sangre, mi honor, mi Dios, juro dar libertad a Brasil, independencia o muerte. Así rompió los lazos políticos que aún lo unían a Portugal y proclamó la independencia de Brasil. Pedro regresó a Río de Janeiro el 14 de septiembre y fue aclamado por el pueblo, que lo llamó rey de Brasil y emperador. La separación oficial se concretó el 22 de septiembre, cuando Pedro escribió una carta a su padre comunicándole su decisión. El 12 de octubre fue aclamado como Pedro I, emperador constitucional y defensor perpetuo de Brasil. El 1 de diciembre fue coronado y consagrado como emperador. Esta designación evitaba que usurpara el título de rey, que correspondía a su padre, Juan VI. La primera parte del iceberg de las independencias ha llegado a su fin.
Si el video les gustó, los invito a que le den like al video, y se suscriban al canal. Dejen sus comentarios acerca de qué les pareció este video. Para subir la segunda parte, les pido que lleguemos a la meta de 500 likes en este video, esto me ayudará a saber que el video fue de su agrado, y que les gustaría conocer los siguientes temas. Yo me despido agradeciéndoles su reproducción en el video. Nos vemos en otro video.